El corazón hídrico de Estados Unidos está perdiendo agua y nadie puede explicar cómo. La sequía en el medio oeste se ha intensificado y los niveles del río Mississippi han caído hasta registros históricos. Pero el problema no es solo la falta de lluvia. Cada día, más de 200.000 millones de galones desaparecen del sistema fluvial. No se filtran, no se desvían, no se almacenan. Simplemente no están. El agua entra al sistema en un punto y cuando debería reaparecer río abajo, ya no existe. En 2024, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos reunió a 37 de los principales hidrólogos, geólogos e ingenieros del país para analizar 1 año y medio de datos continuos. El resultado fue perturbador. Las pérdidas superaban cualquier causa natural o humana conocida por una proporción cercana a 7:1. Las ecuaciones no cerraban, los modelos fallaban, la física no ofrecía respuestas. Y sin embargo, el río seguía encogiéndose. Han emergido bancos de arena que no se veían desde el siglo XIX. Grandes barcazas cargadas de grano y acero comenzaron a ralentizarse. Otras quedaron completamente atrapadas en lechos expuestos. Una vía fluvial que mueve más de 700 billones de dólares en mercancías al año está colapsando frente a los ojos del país. Y lo más inquietante, los expertos en dinámica fluvial admiten públicamente que lo que ocurre en el Mississippi podría obligar a reescribir los fundamentos de la hidrología moderna. Esto no encaja con una sequía normal. Las precipitaciones han sido estadísticamente normales. Algo más está extrayendo el agua del sistema. Y cuanto más se investiga, más inquietante se vuelve la respuesta. El hallazgo. La anomalía fue documentada por primera vez en septiembre de 2023 por la doctora Amanda Winters, hidróloga del Centro de Ciencias del Agua del USGS en Baton Rouge. Los sensores mostraban un caudal de 312.000 pies cúbicos por segundo en Memphis. Una semana después, en condiciones normales, Baton Rouge debería haber registrado aproximadamente 340.000, considerando aportes de afluentes y evaporación. Pero el dato real fue 287.000. Habían desaparecido 53.000 pies cúbicos por segundo en apenas 600 millas de río. Eso equivale al caudal completo del río Colorado. Se revisaron sensores, se recalibraron estaciones, se diagnosticaron sistemas completos. Todo funcionaba perfectamente. No era un error instrumental. Era el río haciendo algo que no debería ser físicamente posible. Y la situación empeoró. En diciembre, la pérdida subió a 89.000 pies cúbicos por segundo. En marzo de 2024, alcanzó los 143.000. La hemorragia se estaba acelerando. Sin explicación. Piénsalo un momento. El sistema Mississippi-Missouri drena 1,2 millones de millas cuadradas, el 41% del territorio continental de Estados Unidos. Agua de Montana, de Pensilvania, de Canadá, del corazón agrícola del país, del centro industrial. Todo fluye hacia este único colosal sistema. Desde 1928, el USGS opera 271 estaciones de monitoreo, recolectando datos cada 15 minutos. Es la red de monitoreo fluvial más precisa del planeta. Durante casi un siglo, las ecuaciones siempre funcionaron. Entrada de agua, menos evaporación, menos extracciones, igual a salida de agua. Los modelos predecían el caudal con un 94% de precisión. Contratos de transporte,
bonos hídricos, asignaciones agrícolas en 10 estados, estructuras económicas completas. Todo estaba basado en una sola premisa: el Mississippi obedece a la física. Hasta que dejó de hacerlo. Cuando la Junta de Revisión Técnica de Emergencias publicó sus conclusiones en abril de 2024, la sala quedó en silencio. Las pérdidas superaban todas las causas conocidas por un factor de 6,7. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. En un simposio cerrado, cuando Winters presentó los datos, un hidrólogo veterano de la primera fila se cubrió el rostro con las manos. La conclusión fue tan simple como devastadora. Si estos datos son correctos, todos los libros de hidrología sobre Norteamérica están equivocados. No parcialmente, no en algunos modelos, no en ciertos ríos, en sus fundamentos. Porque el Mississippi no solo está bajando, está revelando que hay procesos que no entendemos, y eso convierte a este fenómeno no en una crisis hídrica, sino en un problema científico de escala histórica. Pero los datos no contaban una historia simple, mostraban algo mucho más oscuro, y los científicos tuvieron que ir a buscar el origen. La primera hipótesis fue la más obvia: la agricultura. La cuenca del Mississippi genera más de $60.000 millones anuales en producción agrícola. Los arrozales de Arkansas, las plantaciones de caña en Luisiana, los sistemas de riego continuo que operan todo el año. El análisis de más de 14.000 pozos agrícolas reveló una extracción diaria de 8.000 millones de galones de agua subterránea en 2023. Pero había un problema. La superficie dedicada al algodón había disminuido desde 2019. Eso implicaba menos riego, no más. Las extracciones deberían haber bajado. Los números no coincidían. Primera vía muerta. Entonces evaluaron la evaporación. El satélite EcoStress de la NASA detectó tasas de evapotranspiración 2,3% superiores al promedio histórico de 30 años. Pero ese aumento solo explicaba una pérdida de 4.000 pies cúbicos por segundo. Estaban buscando 143.000. Ni remotamente suficiente. Segundo callejón sin salida. Cuando ya no quedaban hipótesis convencionales, los datos sísmicos revelaron algo inesperado. Un estudio geofísico entre Memphis y Vicksburg desplegó 127 sensores sísmicos a lo largo del cauce, generando perfiles acústicos del subsuelo hasta 600 metros de profundidad. Buscaban estructuras kársticas, cuevas, cavidades, drenajes subterráneos naturales capaces de absorber agua hacia acuíferos profundos. La geología de Tennessee y Arkansas está llena de fracturas en caliza. Era una sospecha razonable. Pero no encontraron nada. Sin nuevas cavernas, sin fracturas activas, sin colapsos geológicos recientes. Las capas eran idénticas a las registradas en estudios de 1997 y 2012. Nada había cambiado, excepto una cosa. El doctor Michael Reeves, sedimentólogo de la Universidad Estatal de Mississippi, analizó los datos del sedimento no consolidado bajo el lecho del río, arenas y gravas que forman su base estructural. Normalmente, la porosidad de estos materiales oscila entre 28% y 33%. Es decir, un tercio de su volumen son espacios vacíos que pueden contener agua. Los datos de 2024 mostraban algo radicalmente distinto. 41 a 47% de porosidad, extendiéndose hasta 36 metros bajo el lecho fluvial. Cuando Reeves vio los números, guardó silencio. Luego dijo, es como si el río se estuviera vaciando desde dentro. La composición del sedimento no había cambiado. Su estructura sí. Se había reorganizado para crear enormes volúmenes de espacio vacío. La base del Mississippi se estaba transformando en una esponja.
Pero había un problema aún mayor. Mayor porosidad no significa pérdida automática de agua, significa más capacidad de almacenamiento. Una vez saturados esos espacios, el flujo debería continuar río abajo, a menos que algo estuviera extrayendo el agua de esos espacios más rápido de lo que el río puede reponerla. Y eso fue exactamente lo que encontraron. El acuífero de arena de Memphis y el acuífero aluvial del Valle del Mississippi abastecen a 8 millones de personas en 4 estados. Ambos han sido bombeados de forma continua desde la década de 1960. Pozos municipales, riego agrícola, uso industrial, décadas de extracción ininterrumpida. El resultado, niveles freáticos promedio 7 metros más bajos que en 1990, medidos en 892 pozos de monitoreo. Eso genera un fenómeno conocido como recarga inducida, cuando el bombeo subterráneo crea un gradiente de presión que succiona el agua superficial hacia el acuífero. El río ahora fluye sobre sedimentos altamente porosos, encima de un sistema subterráneo hambriento de agua. Y el drenaje ocurre a una velocidad que jamás fue modelada, jamás prevista, jamás considerada. Cuando los modelos finalmente cerraron, la conclusión fue aterradora. Mayor extracción subterránea, sedimentos más porosos, acuíferos despresurizados. El resultado, una recarga inducida catastrófica, a una escala nunca antes documentada. El Mississippi no se está secando por falta de lluvia, se está desangrando por sus cimientos. Cada litro que entra al sistema se filtra bajo tierra antes de llegar al Golfo. Y no fue una sola decisión la que rompió el equilibrio. Fueron miles. Presas, diques, pozos, canales, obras hidráulicas, infraestructura acumulada durante un siglo.